Tengan ustedes un buen día. Una vez más, llevándole la palabra de Dios. En esta ocasión, el arrepentimiento. La palabra de Dios dice: ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Haced pues frutos de arrepentimiento. Mateo 3, 7 al 8. Palabra de Dios. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y este es necesario para la salvación. Son dos interrogantes que nos debemos de hacer para poder entrar y comprender la palabra de Dios. Muchos entendemos el término arrepentimiento como volverse del pecado. Esto no es la definición bíblica del arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Sino que anuncié que se arrepintiesen y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quiero repetirlo, tenemos que darlo a demostrar con nuestras obras que sí nos hemos arrepentido, no solamente volverme del pecado. La total definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad, al mismo tiempo que resulta de un cambio de acciones y actitudes. ¿Cuál es entonces la conexión entre el arrepentimiento y la salvación? El libro de los Hechos parece enfocarse específicamente en el arrepentimiento con respecto a la salvación. En Hechos 2 del 38, el arrepentimiento relacionado con la salvación es cambiar tu parecer y mi parecer respecto a nuestro Señor Jesucristo. En el sermón de Pedro en el día del Pentecostés, Pedro concluye con un llamado a la gente a arrepentirse. Pero, ¿arrepentirse de qué? Pedro está llamando a la gente que rechaza a Jesús para que cambie su idea acerca de él, que reconocieran que Jesús es verdaderamente el Señor y Cristo. Pedro está exhortando a la gente a cambiar su mentalidad del rechazo a Cristo como el Mesías, a la fe que Él como Mesías y Salvador. Arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como el Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Ya sea el arrepentirse de un rechazo obstinado o arrepentirse de ignorancia y desinterés
es un camino de mentalidad, es un rotundo cambio que debemos tener todos nosotros. El arrepentimiento bíblico en relación con la salvación es cambiar mi mentalidad y tu mentalidad del rechazo a Cristo, a la fe en Cristo. Es crucialmente importante que entendamos que arrepentimiento es una obra que hagamos para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios lo traiga a esa persona hacia Él. Indica que el arrepentimiento es algo que da Dios. Solo es posible por su gracia. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es el resultado de Dios acercándonos, abriendo nuestros ojos y cambiando nuestros corazones. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento, nos dice Pedro en su capítulo 3, versículo 9, como lo hace su bondad. Mientras que el arrepentimiento no es una obra que gana la salvación, el arrepentimiento para salvación da como resultado las obras. Es imposible verdadera y totalmente cambiar tu mentalidad y mi mentalidad sin que esto cause un cambio en nuestros actos. La Biblia, el arrepentimiento resulta con un cambio de conducta. Esto es por lo que Juan el Bautista exhortaba a la gente con estas palabras: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiero hacer énfasis en esto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otra porción bíblica dice: por sus frutos los conoceréis. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido de rechazar a Cristo y a la fe en Cristo, lo hará evidente por un cambio de su vida. Nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El arrepentimiento propiamente definido es necesario para la salvación. El arrepentimiento bíblico es cambiar tú y mi parecer acerca de nuestro Señor Jesucristo y volvernos a Dios en fe para salvación. Volverse del pecado no es la definición del arrepentimiento, pero es uno de los resultados de la fe genuina basada en el arrepentimiento respecto al Señor Jesucristo. Jesucristo nos pide que nos arrepintamos. Pero no es un arrepentimiento de palabra, donde digo, yo ya me arrepiento de este o de cual pecado. No, es de cambio de mentalidad, es de cambio de conducta, es cambiar con nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él nos pide. Arrepentíos y haced frutos del arrepentimiento, nos dice Mateos. Muy buenos días y que Dios nos bendiga.